Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Padre Santo, te damos gracias. Señor, que el día de hoy, Padre, tu palabra retumbe, Dios, hasta los tuétanos de cada uno de nosotros, Señor. Que el día de hoy, Padre Santo, nuestro ser sea inundado de ti, Jesús. Que nuestro corazón, Señor, sea conmovido, Padre, por tu preciosa y santa palabra, Dios. Que el día de hoy, Señor, esta tierra, Dios, que tenemos en nuestros pies, Señor, sea testigo, Padre, de que eres tú, Dios, el que habla, el que dice, Señor, el que está aquí. Padre Santo, hoy tan solo, Señor, te pedimos, Padre, que tu gloria y tu palabra sean manifiestas en este lugar. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a buscarte más, con más ahínco, Señor, con más fervor, con más fuerza, Dios. A escucharte, Dios, y a no ser oidores olvidadizos, sino oidores que hacen tu palabra. Bendito seas, Dios, de eternidad a eternidad. A ti, Señor, sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Estamos todavía en este capítulo 14, en el cual los espías habían sido mandados y estaban con eso del informe. Les dijeron: es que sí es una tierra buena, sí es una tierra que fluye leche y miel, sí, mira el fruto que traemos, mira todo lo que hay, mira todo lo que hay allá. Sí, pero hay gigantes. Sí, pero las cosas van a ser bien difíciles. Sí, pero ¿saben qué? No tengo fuerzas, no queremos seguir luchando. Y entonces dice Números capítulo 14, versículo 1, dice: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra Dios mismo se quejaron, porque precisamente ellos estaban en un estado de incredulidad, en un estado de insatisfacción por ver lo que las demás naciones tenían, por anhelar lo que los demás anhelaban, por ir y decir: es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, igual que ellos. Entonces hemos platicado ya bastante acerca de esto, de la insatisfacción que el mundo nos puede envolver, cómo nos puede cautivar el mundo en la insatisfacción, y cómo nos puede hacer pensar una y otra vez que lo que tenemos es nada, a final de cuentas. Cuando en la persecución, por ejemplo, hablando de historia de la iglesia, en la persecución en los primeros siglos, por ejemplo, de la historia de la iglesia, cuando el Imperio Romano se convierte en lo que hoy vemos como una religión católica apostólica romana, ellos empezaron a tener grandes palacios, como todos los que tú y yo conocemos, grandes palacios, empezaron a tener grandes asambleas a partir del año 300 y cachito, donde Constantino empezó a legalizar el cristianismo como la religión del Imperio Romano, y en donde ya no los estaban persiguiendo, no los estaban matando. Entonces se querían congratular con los cristianos, empezaron a hacer templos enormes, les empezaron a ayudar a los que en aquel entonces se decían pastores o ancianos de la iglesia cristiana, les empezaron a pagar un sueldo, les empezaron a poner casa, les dieron coche, muchas cosas. O sea,
en vez de perseguirlos, hicieron todo lo contrario, se congratularon con ellos, pero eso también llevó a una declive del evangelio puro, porque entonces toda la gente ya quería ser cristiano, ya era una moda, ¿no? Y entonces de repente muchos cristianos muy conscientes de lo que estaba pasando dijeron, yo no voy a ir ahí, o sea, yo no voy a formar parte de eso. Pero ven, mira, hicieron un palacio para nosotros, yo no voy a formar parte de eso. Mira, aquí estamos bien, aquí mi familia, aquí nuestra iglesia, abajo de un árbol estamos bien. Pero es que nosotros, pero es que tenemos, mira la grandeza y todo el esplendor de lo que el imperio romano, y mira, y tú tienes un árbol, ¿qué tienes? Y entonces mucha gente pudo haber pensado en aquel entonces, no tengo nada, absolutamente nada. Y entonces estas personas, esta sociedad que empezó a crecer como una sociedad religiosa y empezó a hacer todos estos estragos en toda Europa y después en América, empezó a menospreciar ciertas cosas, como por ejemplo también antes de esto los que eran... los que cumplían la ley, por ejemplo, los judíos decían, es que nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos la ley, tenemos a Moisés, y ustedes a quién tienen, a Jesús, a ese Jesús que mataron en una cruz y que humillaron en una cruz. Nosotros tenemos la mesa de los panes de la proposición, tenemos la ley, tenemos la Pascua, tenemos esto, y ustedes ¿qué tienen? Tienen nada más un vasito de jugo o de vino y un pedacito de pan para celebrar la comunión. Y entonces la gente menospreciaba. Bueno, cuando hablamos de insatisfacción, hablamos de que también al mismo tiempo podemos llegar a menospreciar lo que Dios nos da, pero también nos lleva a un episodio o a un escenario de incredulidad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos envolver por esta insatisfacción, llegamos al punto de la incredulidad y decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé. No confío en que lo vas a hacer. Señor, no creo. Señor, no creo que pueda pasar eso. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos capítulos. Ahora vienen los espías, estos 12 espías, 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron, no, sí podemos ir para allá, sí podemos vencer a esos gigantes, sí podemos entrar a esa tierra que Dios nos dio. Él lo prometió, Él dijo que lo iba a hacer. Y entonces todo el pueblo reaccionó y vemos en el versículo 10, un versículo antes, que el pueblo reaccionó violentamente contra esos espías, contra los exploradores, estos 2, Josué y Caleb, y los querían matar a pedradas, los querían lapidar allí en medio de toda la congregación, allí en el desierto. Porque ellos no decían, es que ¿cómo es posible que ustedes estén pensando eso? ¿Cómo es posible? Decíamos la vez pasada que ese lema que la gente dice, Vox Populi, Vox Dei, no se cumple en la Biblia. O sea, la voz del pueblo no es la voz de Dios. Y entonces todo el pueblo estaba gritando y todo el pueblo se estaba lamentando y todo el pueblo estaba chillando y todo el pueblo estaba así mal, pero mal, en mal plan, porque ellos pensaban que Dios se había ido de ellos, porque pensaban que Dios no podía, porque, híjole, los iban a matar. Y es que, ¿por qué nos trajiste aquí? Y entonces a estos revoltosos, a Josué y Caleb, los quisieron apedrear y los quisieron matar. Pero en ese momento se manifiesta, y vemos en el versículo 10, se manifiesta la presencia de Dios sobre el tabernáculo. ¿Qué significaba esta presencia? O sea, ¿qué significaba? Que en medio de todo ese barullo, en medio de todo ese relajo que había, la presencia de Dios descendiera en medio de ellos y entonces empezara a hablar. ¿Qué significaba? Bueno, podía significar que Dios estaba escuchando y que Dios estaba allí. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Cómo la voz de Dios actuó también sobre Moisés y qué fue lo que le dijo. Esta misma presencia que vemos en este versículo 10 infunde protección y da fuerza al cansado, porque eso es lo que hacía la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche. Daba fuerza al cansado, daba protección a todo el pueblo de Israel, pero ahora, en este momento, traería juicio a todo el pueblo. Y pareciera ser que el pueblo de Israel no se cansa de que lo enjuicien. Pareciera ser que el pueblo de Israel no se cansa de reclamarle a Dios y no se cansa de decirle a Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué? Parece ser que no se cansa y parece ser que no se cansa de los azotes que le está dando Dios también.
10 veces, dice hasta este momento, 10 veces ustedes han murmurado en contra de mí. ¿Y yo qué les he dicho? Y entonces viene juicio sobre ellos una y otra vez. Y entonces la presencia ahora también traerá juicio. El amor de Dios, sabemos tú y yo que es incomparable. ¿Okay? El amor de Dios es incomparable. De hecho, hay muchos versículos que nos hablan acerca de que Dios es amor y que Dios nos ha amado de una manera impresionante, una manera que ni siquiera podemos entender. Pero bueno, nos ha amado. Pero también al mismo tiempo, así como el amor de Dios es evidente y es real, al mismo tiempo el juicio de Dios es ineludible. O sea, no podemos quitarnos, no podemos decirnos así como que te toca a ti, ¿no? A mí no, yo ya la libré. No, el juicio de Dios es ineludible, así como su amor es incomparable. La conducta del pueblo de Israel ciertamente no estaba agradando a Dios en nada. Y por eso Josué y Caleb estaban invitando al pueblo a su arrepentimiento. Le dijeron, ¿saben qué? Pueblo, a todo el pueblo de Israel, no, es que Dios sí nos puede ayudar. Dios sí nos puede ayudar en esta situación. Dios es eterno, Él ha cumplido su palabra y una y otra vez. Y vemos más adelante en el libro de Josué que Josué después toma el mandato, toma el liderazgo del pueblo de Israel. Y entonces Josué, ya casi al final de su libro, después de Deuteronomio, Josué dice, ¿alguna vez ha fallado Dios a algo? ¿Alguna vez ha fallado alguna de sus promesas? Dice, no, antes todas ellas se han cumplido una y otra al pie de la letra. Y entonces Josué está retando al pueblo de Israel. Díganle a Dios, clamemos mejor a Dios en vez de estar chillando y en vez de estar haciendo berrinche, y que si son gigantes, que si están feos, que si están guapos, que si tienen ojos verdes, que si tienen ojos azules, que si están trompudos, que mejor en vez de andar diciendo eso, mejor vamos y humillémonos delante de Dios, que Él nos dará la victoria por encima de nuestros enemigos. Él lo prometió, Él lo va a hacer. Y entonces Josué y Caleb, igual como Moisés y Aarón, estaban invitando al pueblo a arrepentimiento. Hermanos, es que ustedes no deben de pensar de esa manera. Pero el pueblo estaba enardecido y los quería matar. Bola de revoltosos les decían, ustedes no saben cómo está nuestro corazón, queremos volver a Egipto. Y te dijimos la semana pasada, ¿qué tiene que ver Egipto con nosotros? Por ejemplo, el día de hoy, 31 de octubre, día del Halloween, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Halloween? ¿Qué tiene que ver la muerte con la vida? Pero bueno, ese es otro estudio, esa es otra predicación, pero no tiene nada que ver contigo. Dios no es un Dios de vivos, sino un Dios de muertos. Entonces no tienes nada que ver con eso. Perdón, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Gracias. Gracias porque estás despierto. Entonces Josué y Caleb estaba diciendo al pueblo, arrepiéntanse, es que Dios nos puede ayudar, es que Dios nos puede dar fuerza para vencer a todos estos gigantes antes de que venga el juicio sobre nosotros. Arrepiéntanse. Pero la reacción del pueblo indica que su corazón ya estaba endurecido. El corazón del pueblo ya estaba duro. Ellos ya decían, no, es que ¿para qué nos trajo aquí? Es que nos trajo a morir, es que no es justo, es que Dios, si Él fuera todo amor, nos hubiera llevado a otra parte, estaríamos en una circunstancia diferente, Dios nos daría algo diferente en nuestra vida. Y es que ahora estamos en este desierto sufriendo, y entonces ahora vamos a una tierra donde vamos a morir, seguramente vamos a morir. En vez de escuchar, el pueblo de Israel prefiere reaccionar a su manera. Yo quiero, es lo que yo siento. Y es por eso que en muchas ocasiones te he dicho que como cristianos, como hijos de Dios, no debemos regirnos por nuestros sentimientos. No debemos regirnos por nuestras emociones. Porque el día de hoy está nublado, pues hoy amanecí triste, ¿no? El día de mañana sale el sol y amanecí alegre, ¿no? O al revés, ¿no? Es que a mí no me gustan los días soleados, me gustan los días nublados. Estoy amargado, ¿no? No sé. Y entonces, en vez de escuchar, prefieren reaccionar a su manera, en sus emociones. Y están todos chillando y tirando mocos por todo el desierto, ¿no? Pobrecitos, o sea, ¿qué pasa en su corazón? Su corazón estaba endurecido.
No escucharon lo que Dios estaba diciendo. No recordaron en su corazón lo que Dios les dijo hace mucho tiempo. Ellos buscaron hacer las cosas como mejor les parece. Vamos a votar por un nuevo líder. Vamos a irnos a Egipto. Vamos a regresar para allá porque este lugar es un lugar terrible. ¿No les parece, hermanos? Sí. ¿Para qué vamos a morir allá con todos esos gigantes? ¿No les parece? Sí. Y optaron a actuar como mejor les parece. Buscar la sabiduría en su propio corazón. Y esto nos lleva a alejarnos cada vez más de Dios. La rebeldía y la cobardía del pueblo de Israel tan solo es una muestra de cómo hoy nosotros como iglesia, cómo la iglesia es llevada en este tiempo. El pueblo de Israel era rebelde y cobarde. Rebelde porque no quería someterse a la voluntad de Dios. Yo los voy a hacer entrar a la tierra. Y cobarde porque, ¡ay! ¿Y por qué nos trajiste aquí? Y eso es más o menos como mucha o gran parte de la iglesia el día de hoy se maneja. O nos manejamos. Nos manejamos en cobardía y en rebeldía. No nos gustan las pruebas. ¿Te gustan las pruebas? Neta, la verdad. O sea, ni vas a ser más espiritual ni menos espiritual. ¿Te gustan las pruebas? Pues a mí tampoco. Reprobé varias veces en la escuela porque no me gustaban las pruebas. Me gustaba ir a aprender, pero no me gustaban las pruebas, los exámenes. Pero, sin embargo, no podemos rehuir las pruebas. En algún momento, si en realidad tú eres hijo de Dios, Dios te va a poner a prueba. Dios va a poner a prueba tu fe. No nos gustan las pruebas. Preferimos no pasar por los desiertos. Nuestra relación con Dios es altamente deficiente en muchos casos. Buscamos también que alguien haga más las cosas de Dios que nosotros, en lugar de hacer nosotros lo que nos toca hacer a nosotros. Preferimos seguir viviendo en una comodidad o en la comodidad de Egipto a comprometernos y caminar a través de un desierto duro y, entre comillas, incierto, para llegar a un lugar que nadie ha visto. Y entonces todo el pueblo de Israel estaba allí chillando, estaba quejándose por un lugar que no había visto, porque solamente 10 hombres dijeron, es muy duro, es incierto, igual y morimos allá. Y entonces el pueblo de Israel estaba cobarde y estaba rebelde ante lo que Dios les había dicho. Y el día de hoy, como iglesia, piénsalo por un momento, como iglesia en muchas ocasiones tenemos una relación con Dios altamente deficiente y empezamos a eludir los desiertos y empezamos a irnos por otro lado y empezamos igual tal vez a quedarnos en esa comodidad de Egipto y en vez de comprometernos a caminar a través de un desierto incierto, ¿no? Pero no es incierto. ¿Y por qué no es incierto? Porque Dios está allí. Y si Dios está allí, pues que venga lo que tenga que pasar. O sea, no solamente es hablarlo y no solamente es que lo escuches los domingos. Y ahora que estamos hablando del libro de Números, que lo escuches y digas, no, sí, qué bonito se dice. Wow, qué padre, sí. El pastor Alejandro Servín, como él nunca ha estado en desiertos. ¿Quieres que te cuente mis desiertos? No venimos a contar de mí. Pero dentro de esos desiertos hay una cosa que es totalmente cierta, es una cosa que es totalmente segura y que Dios está allí. Hace mucho tiempo pasé un desierto muy difícil. Y en ese desierto yo oraba y buscaba a Dios y buscaba a Dios y buscaba a Dios y una y otra vez y chillaba y me revolqué y hice muchas cosas, o sea, buscando de Dios. Y yo sentía que Dios estaba así, literalmente. Cada vez que oraba sentía que Dios estaba en una puerta aquí, enfrente de mí, y que Dios estaba al otro lado de la puerta y me estaba escuchando. Y yo así clamando, Señor, abre la puerta. Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. Señor, ¿por qué me has dejado solo? Y Dios así, yo me imaginaba que Dios estaba allí. Porque pensaba, era como cuando está oscuro y de repente prendes la luz de ese cuarto y sale la luz así por debajo de la puerta. Parecía así que mi vida estaba ahí. Y Señor, ¿por qué? Y estaba tocando la puerta en oración. Señor, ayúdame. Señor, ya no puedo. Señor, esto, Señor, aquello. Y entonces Dios nunca abrió la puerta en ese desierto. Nunca la abrió. Años después, la abrió.
Y empezó a decirme, y empezó a contar, y empecé a decir, ay, sí, es cierto. Pero en muchas ocasiones ese futuro, ese desierto que es duro, que es incierto para nosotros, en realidad es algo tan cierto. Si algo hay, desierto, os digo, que vas a pasar por un desierto. De verdad, en algún momento. Ante tal ofensa que el pueblo estaba haciendo en contra de Dios, ante tal ofensa, ante tal incapacidad delante de Dios, ellos decían, es que vamos a un lugar que nadie ha visto. ¿Has ido alguna vez al cielo? ¿Has visto las calles de oro, el mar de cristal? ¿Lo has visto en alguna ocasión? Yo no. Y entonces, ¿por qué vamos a un lugar que no hemos visto? ¿Por qué vamos a un lugar que ni siquiera conocemos? Confiamos en Dios, sí. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Te has preguntado eso? Bueno, porque ahorita te vas a dar cuenta, pero Dios es fiel y Dios lo ha dicho y Dios nos respalda en esto. Eso es lo verdaderamente importante. Pero entonces el pueblo de Israel estaba ofendiendo a Dios y estaba declarándose incapaz delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy incapaz delante de ti, yo no puedo ir. Y ante tal ofensa, ante tal incapacidad, un intercesor que no pidieron ellos, o sea, no pidieron a alguien que te vamos a nombrar a ti para que pidas por nosotros. Un intercesor se levantó delante de ellos, en medio de ellos, llamado Moisés. Un intercesor para favorecerles y quitar el juicio que vendría sobre ellos. Y vemos en este capítulo 14, versículo 11 al 19, cómo es que Dios dice, ¿sabes qué? Versículo 11 y 12, ahorita vamos a leer. ¿Cómo es que Dios dijo, ¿sabes qué? Este va a ser el juicio que yo voy a traer sobre el pueblo de Israel. Y se levantó este intercesor, Moisés. Nadie lo nombró, nadie dijo. Salió de su propio corazón. Busca Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Entonces, el pueblo andaba de rebelde, andaba ofendiendo a Dios. Yo te voy a decir por qué lo ofendió. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 13. Jeremías 2, 1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Dice Dios. Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis del fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, dejaron a Dios y se fueron tras su propia invención, tras su propio sentido común, tras su propia lógica. Dejaron la sabiduría de Dios y la cambiaron por su propia sabiduría. Y entonces pregunta a Dios, ¿qué hallaron de malo en mí? Dice.
¿Qué fue lo malo que yo les hice para que me hayan dejado? ¿Por qué me dejaron? ¿Hay alguna cosa que yo hice mal en contra de ustedes? ¿Hay algo que yo hice mal en contra de sus padres? Entonces, ¿por qué me dejaron? Dice Dios. Y los sacerdotes, ¿por qué no me buscaron? Dice, ¿en dónde estaban? Y los que tenían la ley, ¿por qué no fueron a mi ley? Y los pastores y los profetas, ¿por qué no profetizaron? ¿Y por qué no buscaron el nombre de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué se alejaron? Me dejaron a mí, pero también se fueron en pos de su propia lógica y entendimiento. Y entonces Dios trae juicio sobre el pueblo de Israel. El libro de Jeremías y el siguiente libro de Lamentaciones son dos libros que hablan acerca del juicio de Dios sobre la nación de Israel y sobre específicamente sobre la región de Judá. Y entonces Dios trae el pueblo de los babilonios con el rey Nabucodonosor y se los lleva a todos cautivos a Babilonia. Y están 70 años allá, cautivos por causa de que no buscaron de Dios, de que no fueron a Dios, de que no les importó lo que Dios dijera. En vez de ir en pos de Dios, de buscar a Dios, el pueblo de Israel, aún después de entrar en la tierra prometida, empezó a buscar otros dioses. Y dicen otras partes de los libros, allí en Jeremías, buscaron a la reina del cielo, buscaron el zodiaco, buscaron los astros, buscaron a Baal, buscaron a Acera, buscaron a fulano, sutano, mengano, pero a mí no me buscaron, dice Dios. Y les dice, ¿qué de malo les hice? Díganme, por favor, diciendo Dios, ¿qué les hice de mal a ustedes y a sus padres que me dejaron? ¿Hay algo malo que hice? Y no es algo así como que, a ver, díganme, sino es Dios retóricamente retándolos y dice, a ver, díganme, ¿qué fue lo que hice mal? Díganme. Y entonces el pueblo se alejó. Busca ahora Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos 10, 30. Todavía seguimos allí en lo de estos cuates, ¿eh? Ahorita vamos a ir para allá. Pero hablamos de incredulidad, hablamos de insatisfacción, hablamos de que dejaron a Dios, hablamos de que no querían, hablamos de que estaban más a gusto en Egipto, querían estar más a gusto allá que comprometerse a caminar a través de un desierto duro e incierto según a sus propios ojos. Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de ese Dios, de Dios, el creador de los cielos. Y hablando de la iglesia el día de hoy, tal vez podamos tratar de acomodar esa pregunta el día de hoy a nosotros. ¿Qué es lo que Dios te ha hecho de mal a ti? Que aún no hemos querido creer en lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que Dios ha hecho de mal contigo que hasta el día de hoy todavía nos es tan difícil caminar a través de un desierto? Todavía nos es tan difícil pasar en medio de una prueba. Porque hasta el día de hoy todavía de repente somos medio incrédulos con Dios. Y sabes, Jesús se fue de la aldea donde había crecido, en Nazaret, y dice, yo me voy de aquí, y de Capernaum también, dice, porque aquí no creen. Y entonces dice la palabra en los evangelios que allí no hizo milagros por la incredulidad de las personas. Y entonces ahora te pregunto también, ¿por qué crees que Dios sea, vamos a ponerle así, tan poco en los milagros que hace actualmente? Porque podemos leer acerca de milagros que hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tal vez hace 200 años, 300 años. ¿Por qué? Porque la gente el día de hoy, hablando de nosotros como iglesia, estamos metidos en una atmósfera de tanta incredulidad y de tanta dejar a Dios y mejor ir por mi propio entendimiento, ir hacia mi propio raciocinio. Y entonces el buscar a Dios y el guiar nuestra vida a través de un librito, le dice la gente, es algo que se dice que es algo retrógrada, es algo cavernario, es algo que, bueno, es que eso es del pasado. O sea, todo eso habla acerca de cosas del pasado. No, ahorita está en la actualidad. Ahorita tenemos que hacer las cosas diferentes. Ya no podemos hacer lo que la gente decía. O sea, todo esto ya es obsoleto. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?, decía Dios. Versículo 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés,
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? La murmuración continúa del pueblo contra Dios. Ha culminado finalmente en esta rebelión abierta. El pueblo de Israel estaba en una rebelión directa con Dios. Yo no quiero ir, ya no quiero ir. Den un paso más, ya no quiero ir, ya no quiero ir ya más para allá. Ya me asustaron, ya vinieron los espías y me dijeron que hay unos gigantes muy feos y que nos van a comer como langostas, como chapulines y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Ya no quiero ir. Y entonces estaban así todos, ya no quiero, ve, no me vas a hacer que dé un paso más adelante, no quiero perdonar, no quiero creer. No quiero dar gracia y misericordia para mi hermano. Ya no quiero. Pero es que no quiero. No me vuelvas a decir, no me lo vuelvas a pedir. Porque no quiero. No lo voy a hacer. Y entre más me lo digas, menos lo voy a hacer. No quiero. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios en la iglesia el día de hoy estamos así? Señor, ya no quiero. Y de repente decimos, o volteamos hacia atrás y a todo lo que hemos venido trabajando, cargando y todo eso, y nos podemos decir, Señor, ¿vale la pena? ¿Ha valido la pena, Señor, en todo este tiempo? ¿Ha valido la pena haber dejado todo lo que dejé, Señor? ¿De verdad ha valido la pena, Señor, todo lo que dejé atrás, las amistades, el mundo, las cosas que antes me gustaban? ¿Ha valido la pena, Señor? Porque ahora me tienes en un desierto feo, un desierto en el cual hay mortandad. Me haces pasar por valle de sombra de muerte, Señor. ¿En realidad vale la pena, Dios? ¿En realidad vale la pena seguir adelante en ti, Señor? Sí, yo voy a seguir creyendo en ti, Dios. Yo voy a seguir haciendo las cosas, Dios. Nunca mi fe va a cesar de adorarte, Señor. Pero si me pides algo, perdóname, Dios, ya no voy a ir. Ya no lo voy a hacer. Esta murmuración del pueblo termina en una rebelión en contra de Dios, a pesar de todas las señales que Dios había hecho delante de ellos a su favor. ¿Quién trajo las plagas y venció a Egipto? Dios. ¿Quién guardó a los primogénitos en esa noche en Israel? Dios los guardó. ¿Quién abrió el mar rojo de par en par y lo secó para que el pueblo pasara por tierra seca? Dios. ¿Quién trajo el maná para que ellos comieran? Alimento celestial. Dios lo trajo. ¿Quién dio el agua en medio del desierto? Un titipuchal de personas, y todas las personas no se murieron de sed ni se murieron de hambre. ¿Quién daba sustento a tan semejante nación? Dios. Y luego, ¿por qué no estaban creyendo? ¿Por qué pensaban que lo que tenían enfrente era mucho más grande que Dios? Sin embargo, todo lo que Dios había hecho, no lo creyeron. Es que yo fui el que abrió el mar rojo. Sí, Señor, sí lo abriste, pero allá hay gigantes. Es que yo traje el maná. Sí, Señor, está muy bueno el maná, sabe a miel, Señor, pero allá hay gigantes. Pero es que yo lo saqué de Egipto y traje las plagas y convertí el agua del Nilo en sangre y los dejó ir el faraón. Sí, Señor, pero hay gigantes. Pero es que durante todo un año yo los he llevado en mis manos como un águila lleva sus polluelos. Sí, Señor, pero hay gigantes. Pero es que yo los voy a hacer entrar en una tierra donde fluye leche y miel. Sí, Señor, está muy bonita. De hecho, ya fueron los espías, pero allá hay gigantes. Ya no quiero seguir. No creyeron. ¿Acaso unos gigantes apestosos y malolientes eran mayores que Dios? ¿O eran mayores que el mar rojo? Señor, es que sí pudiste con el mar rojo, pero yo creo que con estos gigantes no. ¿Acaso esos gigantes malolientes eran más grandes que el mar rojo? ¿Por qué no creyó el pueblo de Israel?
¿Por qué hoy la iglesia no creemos? ¿Por qué la iglesia estamos tan acostumbrados mejor a que, sí, vamos mejor allá, mejor que lo haga otro? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a algo que no tiene que ver con Dios? ¿Por qué nos acostumbramos a Egipto? ¿Por qué nos sentamos tan plácidamente en el sillón de la comodidad del mundo y decimos, Señor, ya no quiero, Dios, no sé cómo le vas a hacer, pero no quiero ya ir más para allá? Cada uno de nosotros hemos sido heridos una y otra vez. Levante la mano quien nunca ha sido herido en una iglesia. Por una persona, por un pastor, por el líder de la alabanza, por el que arregla los baños, por el que estaba en la entrada, por el que te dijo, pon aquí tu coche. O sea, levante su mano quien nunca ha salido herido. Todos hemos salido heridos, todos nos han dicho, todos. Y por eso ya no vas a seguir a Dios. Y por eso, sí, Señor, tú has hecho las cosas extremadamente especiales, estupendas, Señor, pero allí hay gigantes. Allá están. Mientras Dios hace todo y nos facilita todo, es fácil creer, ¿cierto? Dios hace todo, Dios se encarga de todo, Dios está al frente de nosotros, es fácil creer, porque lo hace Él. Pero cuando Dios pone a trabajar nuestra fe, siempre pensamos que no va a funcionar. De repente Dios abre el mar rojo. Ándale, pásenle. Y de repente, fíjate, es más grande el mar que un río. Y entonces vamos a ver mucho más adelante en la Biblia que el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán y era un río. Pero, o sea, más pequeño que un mar. Y entonces decían, no, es que ¿cómo vamos a cruzar ese río? Y Dios les dijo, tienes que meter tu pie en el río. Y entonces las aguas se van a abrir de par en par y vas a pasar a través del río. Y la gente, ay, no, es que, ¿cómo es posible, Señor? No, eso no es posible. Y empiezan a razonar. Entonces, cuando Dios hace todo por sí mismo, ¡qué padre! Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz y nos dio vida. Jesús nos dio vida allí, nos dio una esperanza y ahora somos sus hijos. ¡Qué padre! Eso lo creo, eso me lo apropio, lo reclamo, lo digo para mí y es solamente mío. Y el Señor te va a traer promesas y el Señor va a traer abundancia en tu vida y el Señor nunca se va a apartar de ti. ¡Qué padre! Es algo muy padre. Por eso estoy aquí, por eso creo en ti, Dios grande y fuerte. Aleluya, gloria a ti. Perdona a tu hermano. No. Dale de comer al hambriento. Ve y predica. Yo no sé hablar. Cuando Dios hace todo, es fácil creer en Él. Pero cuando Dios te pone a trabajar a ti, de repente patinamos, nos tropezamos. De repente empezamos a decir, ¿y si no? ¿Y si no soy yo? ¿Y si es alguien más? Siempre pensamos que no va a funcionar. Y decimos, Señor, es que sí, creo en ti, Dios, y te alabo y te amo con todo mi corazón, pero es que no sé, Señor, es que, ¿y si no? Mira, busca Isaías capítulo 57. Isaías 57. Estamos hablando de incredulidad. Y aquí vamos a hablar de otra cosa específica. Isaías 57. Isaías 57. Perdón, 59. Isaías 59. Isaías 59:1 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, y no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad.
Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. De repente alguien puede llegar a pensar, está caminando en caminos de iniquidad, en caminos de perdición, en caminos, su boca está hablando mentira, y de repente Dios dice, yo quiero que vayas y hables verdad. Ah, no, Señor, no va a funcionar. Yo quiero que vayas y hagas misericordia. Ah, no, Señor. Yo quiero que vayas y te comprometas. Que comprometas en la iglesia, te comprometas a servir. Yo quiero que vayas y lo hagas. No, Señor, eso es que no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Acaso es que estamos en una situación de pecado en nuestra vida, siendo conformados al mundo, sentados en el sillón de la comodidad del mundo y de Egipto? ¿Acaso es eso? Tristemente nuestro proceder nos hace pensar que no funcionará. No va a funcionar, Señor. Y preferimos ver desde lejos a que Dios lo haga en alguien más antes de creer que Dios lo hará en mí. Y en algún punto de esto que estamos hablando, creemos que Dios no podrá en mi vida. Y en algún punto eso se convierte en incredulidad y se convierte en idolatría. Porque entonces el pueblo de Israel estaba pensando que Dios no iba a poder. Y eso es desconfiar de Dios, eso es no creerle a Dios, y eso es tener a Dios en muy baja estima. Dios no va a poder contra esos gigantes. Sí, pudo con el Mar Rojo, pero en aquel entonces andaba de buenas Dios. Ahorita le hemos hecho enojar tanto. O sea, 10 veces ya lo hemos hecho enojar, que híjole, igual, y les dice a los gigantes que nos coman como a tacos de pastor, ¿no? Y nos hacen así taquito, porque lo hemos ofendido tanto a él que no será más bien por ese lado. Es que te hemos ofendido tanto, Señor, que igual y no estás con nosotros. Y entonces, ¿por qué en vez de pensar que si Dios no va a estar con nosotros, por qué mejor la gente se hubiera puesto a cuentas con Dios? Señor, perdóname. Señor, ayúdame, Dios, ayúdame a creer en ti. Señor, ayúdame a creer que tú eres bueno. Ayúdame a creer, Señor, que tú me vas a ayudar, en que me vas a libertar, Dios, de esos gigantes aún. En vez de decir, no, es que mi vida, no, es que tú sabes cómo está. Y no, Señor, esto no va a funcionar. Y en algún momento pecamos en contra de Dios y lo ofendemos porque creemos que la situación es más grande que Dios. O creemos que Dios no va a poder conmigo. Es que soy un borracho, mi hermano. ¿Cómo es que Dios va a poder conmigo? ¿Va a poder hacer algo bueno de mí? ¿Tú eres más grande que Dios? No. Entonces cuando dices, Dios no va a poder conmigo porque soy un borracho, entonces estás pecando en contra de Dios. Es que Dios no va a poder, es que yo ya soy caso perdido. Estás poniendo a Dios, ten cuidado, estás poniendo a Dios por un muy baja estima. Y entonces estás pecando en contra de Dios, porque a ti mismo te estás poniendo más arriba que a Dios. Dios tiene su poder tan limitado que no va a poder conmigo. No va a poder con esta borrachera, no va a poder con este vicio, no va a poder con este carácter gacho que tengo. Dios es tan limitado en su manera de ser, en su poder, que no va a poder con esta gripilla que tengo, que no va a poder con esta situación que tengo, que no me va a poder sacar de este desierto gigantototote y feyote que yo estoy pasando. Pero es que Dios es tan limitado. Y estamos pensando eso. Dios es limitado. Y estamos pecando en contra de Él. Y de repente llegamos a ese punto en que decimos, no va a funcionar, Señor. Y estamos como el pueblo de Israel enfrente de la tierra prometida y decimos, no, Señor, no va a funcionar. Mira, ya mejor nos regresamos. Mira, ¿para qué vamos? O sea, ya íbamos como 2 o 3 días de camino. Estuvimos muy bien ahí en el monte Sinaí. Allí Moisés, allá de aquel lado, en el monte Sinaí, allí hablando contigo. Nosotros acá, con nuestro becerrito de oro. Mira, no nos toque nuestro becerrito de oro. Moisés allá dándote gloria y gracia y todo el asunto. Nosotros acá por este lado. Pero ahora que nos haces caminar y nos haces ver, Señor, cuán difícil es el desierto. Señor, no creo que funcione, Dios. Acuérdate que no son tus planes. Acuérdate que no es tu directriz. Acuérdate que no es tu sabiduría. Y Jehová le dijo a Moisés, qué bueno
que Dios habló solamente con Moisés. Jehová le dijo a Moisés, a ver, Moisés, mira, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Porque si entonces hubiera hablado con toda la gente, ¿qué hubiera dicho toda la gente? ¡Ay, nos quieren matar! Es que este pueblo es un pueblo de dura cerviz y los voy a destruir y los voy a matar y voy a traer a un pueblo mejor que ellos. Dice versículo 12, dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Qué bueno que nada más Dios estaba hablando con Moisés y no escuchaban todos los demás, porque así de sentiditos el pueblo de Israel hubiera dicho, no, pues sí, ya ves, no va a funcionar, ya ves, no, pues no. Si Dios no quiere nada conmigo, ¿yo por qué voy a querer algo con Dios? ¿Ya ves, Señor? Eso es de lo que te estoy tratando de explicar. Señor, si tú no quieres, o sea, no va a funcionar. Yo ya soy caso perdido. O sea, vete con aquel que es guapo. Vete con aquel que es mejor cristiano. Vete con aquel que es mejor pastor. Agarra otro pastor, Señor. Agarra otro que esté más guapo. Agarra otro que sea un mejor hombre de oración que yo. Agarra otro que en realidad sepa dirigir, Dios. Agarra otro, alguien mejor, alguien más grande, alguien más fuerte. Agarra otro mejor, Señor. Qué bueno que Dios solamente habló con Moisés. Si yo hubiera estado allí, yo le hubiera dicho eso. ¿Sabes qué, Señor? Pues ya, o sea, si tú no quieres, yo tampoco voy a querer. Me regreso. Y somos, dicen los de Jalisco, somos como jarrito de Tlaquepaque. ¿Has visto esas ollas? Unas ollas de barro de hace mucho tiempo que vendían así como en manojo. ¿Alguna vez te tocó o viste? Dice, somos como jarritos de Tlaquepaque. ¿Cómo? Feos, trompudos y sentiditos. Porque esos jarritos, en cuanto los ponías en un lado, se rompían. Yo hubiera dicho eso tal vez. ¿Sabes qué, Señor? Es un desierto difícil. Y ahora tú dices que me vas a matar y vas a traer un pueblo mejor que yo. Pues tráelo, Dios. Yo no sé hablar, yo no sé compartir, yo no sé decir, yo no sé ser pastor aquí, Señor. Y yo lo hubiera dicho. Qué bueno que Dios habló solamente con Moisés. Trae a alguien mejor que yo, mucho mejor que yo. Pero Dios dice, 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Y tal vez en tu lucha, y tal vez en tu vida, y tal vez en lo que alguna vez Dios te ha mostrado, tú has dicho, Señor, ¿y si no funciona? Señor, ¿y si esto no es por este lado? Señor, ¿y si las cosas no se dan? Señor, ¿y si todo sale patas para arriba, Dios? Señor, esto no va a funcionar. Y entonces dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Dios contestando de esta manera, el pueblo como yo, igual diciendo, Señor, pues si vas a traer a alguien mejor, de una vez tráelo. O sea, ¿ya para qué le estás pensando, Señor? ¿Ya para qué me la estás cantando? Si no te arrepientes, voy a traer un pueblo mejor. ¿Ya para qué me la cantas, Dios? Tráelo de una vez. Ya, mira, yo me voy de ahorita. Así, me voy de aquí. Ya. Yo lo hubiera dicho. Soy humano. Igual que tú. Y soy jarrito de Tlaquepaque, trompudo y sentido también. Yo lo hubiera dicho. Pero no es el propósito de Dios. No es lo que Dios quiere. Mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos letrados, ni muchos sabios, pero buscamos de Dios para avergonzar a los que son letrados y a los fuertes. Versículo 13 al 16. Y dice,
Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Moisés apeló a dos cosas. En esta intercesión, Moisés le estaba diciendo dos cosas a Dios. Y la primera es, Moisés le estaba diciendo: Señor, la gloria de tu nombre, Dios. No dejes que la gente hable mal de ti. Cuando Moisés le respondió a Dios, prácticamente le estaba diciendo: Señor, ciertamente todos estos del pueblo de Israel son una bola de inútiles, Señor. Sí, lo sé, Señor. Pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Moisés reaccionó pidiendo perdón por los inútiles y apelando al honor del nombre de Dios. Moisés no pensó así como la oferta de Dios: voy a traer un pueblo más grande y más fuerte. A ver, déjame pensarlo, Señor. Pues mira, haz mejor tu voluntad. Moisés no lo pensó, sino que dijo: no, Dios, no se haga así, Señor. Por favor, Señor, tu nombre y la gloria de tu nombre son más importantes que matar a todos esta bola de inútiles, esta bola de pecadores y esta bola de gente que no cree en ti. Tu nombre es más grande, Señor. No hagas esto, Dios. No le pensó a Moisés así como que: pues sí, pues tráetelos. No, tráete unos 2 o 3, porque mira, ellos me van a ayudar. Dios entendió lo que Moisés estaba diciendo. Moisés abogó por la nación, amó a la nación de Israel, así igual de inútiles, igual de revoltosos, igual de murmuradores, igual de laberintosos y de quejumbrosos. Así los amó y le dijo: Señor, no los mates. A pesar de su rebelión, el celo de Moisés por la gloria de Dios era muy grande. Y si Dios hacía esto, entonces las naciones dirían que Jehová no podía cumplir su promesa. Tal vez el pueblo dirían que el pecado y la rebelión del hombre es mucho más grande que el poder y la bondad de Dios. Y déjame decirte algo: no hay pecado más grande que la misericordia y el perdón y el amor de Dios. Nada, ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. Ningún pecado es más grande que el amor de Dios. Y entonces, si Dios le dijo a Moisés: si tú los dejas aquí en el desierto, si tú los matas aquí en el desierto, la gente va a decir que la rebelión del pueblo de Israel fue más grande que tu poder, Señor. Ahora, pregunta: ¿tú crees que Moisés le estaba chantajeando a Dios? No, ahorita te voy a decir algo más adelantito. ¿O tú crees que Dios no sabía lo que Moisés iba a decir? O sea, Dios sabe todo, pero Dios quería que algo pasara en el corazón de Moisés y que Moisés desarrollara algo, y nos quiere dar a entender y nos quiere enseñar algo muy precioso. Nada hay más grande que la misericordia, el perdón y el amor de Dios sobre nuestras vidas. Lamentaciones. Busca el libro de Lamentaciones después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Lamentaciones. Lamentaciones. Capítulo 3 versículo 22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Las misericordias de Dios son nuevas, son constantes, son eternas cada mañana. No hay pecado más grande que las misericordias de Dios. Ahora busca Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Señor, no hagas esto, Dios.
Porque la gente va a decir que tú no pudiste con este pueblo, que tú no pudiste con su rebelión, que su rebelión era más grande, que su pecado fue más grande que tú, Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, dice Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos amó. ¿Por qué? ¿Por grande que éramos? ¿Por fuerte que somos? ¿Porque teníamos una fe grandiosa? ¿Porque tenemos un corazón tan grande para servir? ¿Tú crees que por eso te ama Dios? ¿Cuál corazón grande para servir? ¿Cuál fe grandiosa? ¿Cuál fe que sobrepasa? ¿Cuál? Si, hablo de mí. Si soy rechafa, trompudo, sentido y chafa. ¿Tú crees que por eso nos ama Dios? ¿Tú crees que por eso me ama a mí? No, nos ama por amor a su nombre. Dice Isaías 48, 9 al 11. Isaías 48. Búscalo. Isaías 48. Isaías 48, versículo 9. Dice. ¿Lo tienes? Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, dice Dios, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué seguimos vivos? ¿Por qué seguimos en este camino en Dios? Si somos rechafas, si somos reinútiles, si dudamos en cada situación, si no queremos pasar por pruebas, si eludimos o tratamos de eludir los desiertos, ¿por qué? ¿Por qué? Por amor de su nombre, por Él lo hace. Y Él es fiel por amor de su nombre. Por amor de su nombre nos ha dado esperanza. Por amor de su nombre nos ha salvado y le amamos a Él, dice Primera de Juan, porque Él nos amó primero. Por amor de su nombre estamos aquí, no por lo que tú hayas hecho. Es que Dios te lleva al desierto y entonces en ese desierto Dios te dice: camina ese desierto. El desierto es duro y el desierto es incierto. ¿Y tú crees que caminando el desierto Dios te va a amar más? No. Dios ya te amó, te dio todo su amor en la cruz. Jesús dio toda su vida por ti y por mí. Te demostró un amor tan grande como nunca antes lo ha hecho nadie en el universo. Y entonces ese Dios ya te demostró todo su amor. No porque camines un desierto feo o hayas matado 20 gigantes, Dios te va a amar más. Dios lo había hecho, los había amado aún antes de entrar a la tierra prometida, aún antes, allí en el desierto de Sinaí. Mucho antes Dios ya los había amado y les había dicho: yo te escogí a ti, Israel. Ahora a ti y a mí como iglesia Él nos escogió. Dice Juan capítulo 17, dice: Él nos escogió. 15, 17, Él nos escogió. No nosotros a Él, sino Él a nosotros. Entonces Él nos amó primero y Él sustenta nuestra vida y Él sustenta nuestro corazón y Él sustenta nuestros pasos por amor de su nombre. Por eso es que nunca se va a acabar y por eso es que esto va a ser eterno y por eso es que Dios siempre va a sostener tu vida. ¿Dudamos? Sí, dudamos. De repente no creemos, sí, no creemos de repente. De repente algo nos parece difícil, tal vez, sí, lo creo. Sin embargo, por amor de su nombre, Él va a cumplir su palabra. Moisés estaba apelando en la gloria de Dios. Señor, la gente va a decir que la rebeldía y el pecado de Israel son más grandes que tú. No lo permitas, Dios. Y luego versículo 17 al 19 de Números dice: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo:
Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona, dice Moisés, ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. La segunda forma de cómo Moisés apela para que el pueblo de Israel no sea destruido es que está intercediendo, apelando al poder y la promesa de Dios. Le dijo, como lo hablaste, Señor. Acuérdate, Dios, que tú me dijiste eso. ¿Cuándo se lo dijo? Éxodo 34, búscalo. Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Éxodo 34, 6. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso fue lo que dijo Dios. Esas palabras salieron de Dios mismo. Y Moisés está diciendo, Señor, te has revelado tú a mí por tu palabra. Tú me dijiste esto, Señor, hace mucho tiempo me lo dijiste, que tú eres tardo para la ira, grande en misericordia, que tú perdonas la rebeldía y que perdonas la iniquidad, Señor. Por favor, perdona a este pueblo. Tú lo dijiste, Dios. Por amor de tu nombre, perdónalo. Ni siquiera Moisés chistó, sí, pues tráete otro mejor, ¿no? No, le dijo, Señor, tú lo dijiste, tú lo prometiste, Dios, por favor, perdona a este pueblo inútil, a este pueblo respondón, a este pueblo quejumbroso, a este pueblo, Señor, que tantas veces, 10 veces te ha ofendido ya con su incredulidad. Perdónalos, Dios. Tu palabra, Señor, declara quién eres, le está diciendo Moisés. Ahora, Señor, por favor, actúa hacia Israel de acuerdo a quien tú mismo te has declarado ser en tu palabra. Tú dijiste que eres misericordioso. Tú dijiste, Señor, que ibas a perdonar. Tú dijiste que nos ibas a dar esa tierra. Tú dijiste, Señor, hazlo, Padre. ¿Tú crees que Dios es así como...? Porque mucha gente pudiera llegar a pensar, es que Dios es manipulable. Primero Dios está diciendo, los voy a destruir. Y después Moisés dice, Señor, perdónalos. Ok, Señor. Sí, te voy a hacer caso, Moisés. ¿Tú crees que Dios sea así? Como cambiante, como manipulable, como... pues no me estaba esperando a que me dijeras para ya no destruirlos, ¿no? Estoy enojado, pero como Moisés me dijo que los perdonara, ya no estoy enojado con ellos. Síganle para adelante. No. Aquí me está enseñando algo muy diferente. Israel, de acuerdo a quien tú mismo has declarado que es tu pueblo, perdónalo, Señor, en tu palabra. Tú lo dijiste, Dios. No te estoy reclamando nada. No te estoy diciendo, no estoy declarando nada, Señor. Pero solamente, Dios, tengo tu palabra en mi corazón. Y tú dijiste, yo perdonaré su rebeldía. Y ahora mira toda esta bola de rebeldes. Perdónalos, Dios. Moisés conocía el poder de Dios. Moisés conocía la promesa de Dios. Y Moisés conocía la gloria de Dios. Y estaba ahora intercediendo por el pueblo en base a esto, a la promesa, a la gloria y el poder de Dios. Un intercesor. Y esto solamente me recordó una intercesión de alguien. Busca Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 13. Lucas capítulo 23, 13. Tal vez el pasaje que acabamos de leer nos muestre, te digo, a un Dios que cambia de opinión por causa de la oración.
¿Será que es eso o más bien quiere mostrarnos algo más específico? Algo que tiene que ver con la intercesión, algo que tiene que ver con la cruz, algo que tiene que ver contigo y conmigo, o lo que va a hacer por nosotros, o hace según su amor. Lucas capítulo 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a Jesús, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Era Jesús. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Era un homicida. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, abogando por Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron así a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál intercesión crees tú que nos está recordando? ¿La intercesión de Pilato? No, no lo maten, no lo maten. ¿O la intercesión de Cristo? Un homicida. Alguien que se dedica a matar gente. Un ladrón, un malhechor. Un hombre cruel, terrible y de mal corazón. Tomó el lugar de Jesús. Y Jesús tomó su lugar. Pero no fue solamente Barrabás, sino todo el pueblo estaba gritando y estaba diciendo: crucifícale. No hay en él ningún delito. ¡Mátalo! Pilatos, mátalo. Hagan ustedes lo que quieran. Yo era ese inútil. Y ese que estaba allí en la turba cuando Jesús estaba siendo crucificado. Yo fui quien tomó su mano. Yo fui quien le escupió. Yo fui quien le aventó una piedra en su cara. Yo fui quien tomó entre mis manos la corona de espinas y la clavó en su cabeza. Yo fui quien se burló de él. Yo fui que pasando el camino, cuando estaba él colgado en la cruz, se empezó a burlar de él y le empezó a decir: si eres el Hijo de Dios, bájate de allí. Si en realidad eres quien tú dices ser, bájate de allí. Eres un payaso. Mucha gente le llegó a decir eso. Y yo fui uno de ellos. Y lo único que Jesús dijo fue: perdónalo,
no sabe lo que hace. Durante mucho tiempo tú y yo no supimos lo que hacíamos. Durante mucho tiempo tú y yo no sabíamos, no nos dábamos cuenta de a quién ofendíamos y por qué lo hacíamos. Y hasta el día de hoy, aunque en muchas ocasiones tú y yo también nos damos cuenta de que estamos ofendiendo a Dios, la misma oración retumba en mi corazón y en mis oídos una y otra vez. Perdónalos, Dios, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dudando de Dios, los cristianos dudando del poder grandioso de Dios, diciendo, es que, no, Señor, vas a fallar, no, Señor, conmigo no, no, Señor, mejor trae otro, no, Señor, otro que esté mejor, Señor, otro más fuerte, otro más guapo, otro, Señor, mejor. ¿Para qué? ¿Para qué sigues con esta piltrafa? ¿Para qué sigues, Señor, conmigo? ¿Para qué sigues con esta escoria? Mejor trae a alguien mejor. Y dice Dios, por amor de mi nombre, lo seguiré haciendo. Yo fui quien lo crucificó. ¿Y quieres escuchar otra noticia? Tú también. Y estabas ahí. Yo no me acuerdo. Estabas ahí. Estabas ahí arrojándole piedras. Estabas ahí burlándote de él. Estabas ahí cacheteándolo, diciéndole, profetízanos, profetízanos. Tú estabas ahí. ¿Quieres que te lo recuerde más? Y tú estabas ahí sosteniendo el martillo, clavando los clavos en sus manos. Y tú estabas allí. Y yo también. Y lo único que dijo Jesús fue, perdónalos. Y todo se consumó. Y todo se pagó. Y mis pecados fueron limpiados. Y los tuyos fueron perdonados. Y fueron limpiados. Y ahora tú y yo somos hijos de Dios por amor de su nombre. Y ahora tú y yo seguimos siendo sostenidos por amor de su nombre. Porque el día que Él ya no tenga amor por su nombre, ese día estaremos perdidos. Pero esto es eterno. Y Dios te ha dado vida eterna. Y Dios lo que Él promete, lo va a cumplir. No lo he visto, pero lo va a cumplir. Por amor de su nombre. Eso es lo único que tengo. Esa es la única esperanza que hay, que recorre mis venas. Pero por amor de su nombre, lo hizo con estos rebeldes, lo hizo con estos inútiles, lo hizo con estos hombres y mujeres que chillaron y 10 veces murmuraron y una y otra vez hicieron esto en contra de Dios. E hicieron que la gente hablara mal de Él. ¿Qué no hará conmigo y contigo? Que en muchas ocasiones hemos hecho que hablen mal de Él. ¿Lo crees? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cierra tus ojos. Señor, mira, Dios, que no somos nada dignos, Señor, de estar delante de ti. Pero nos has perdonado por amor de tu nombre y nos has hecho tus hijos, Dios. No merecemos nada de esto, Señor Jesús. Pero hoy queremos darte gracias. Señor, tal vez nunca me voy a enterar, nunca nos vamos a enterar todo lo que hicimos y no nos vamos a dar cuenta, Señor, de lo que ocasionamos o hemos ocasionado. Pero te pedimos perdón. Perdón por nuestra incredulidad. Perdón, Señor, por pensar, Señor, que eres tú, Dios, insuficiente para nosotros o para nuestros problemas, insuficiente, Señor, para hacer algo, Dios, que valga la pena en nosotros o en mis hermanos. Señor, yo no tenía esperanza, no tenía Dios, no tenía pueblo, y ahora, Señor, nos has dado un pueblo, una esperanza, y
nos has dejado estar delante de tus pies. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó, y a libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, y a libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Dios, porque tú cambiaste nuestra situación, porque tú cambiaste, Señor, nuestras expectativas y nuestra esperanza, porque tú cambiaste, Señor, nuestra realidad, porque tú, Señor, nos hiciste nuevos, porque nos diste, Señor, algo eterno. Gracias por este día. Gracias por la salvación. Gracias, Dios, por amor a tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a tu nombre, Señor, la magnificencia, la majestad y el eterno poder. Hoy, Dios, te damos a ti nuestro corazón y la alabanza. En el nombre de Jesús, Dios. Amén, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde siempre, Dios te lleve siempre en sus manos. No te olvides. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos.